El profesor Emilio Vargas siempre había sido un hombre adelantado a su tiempo. Desde joven, su fascinación por los viajes temporales lo llevó a estudiar física cuántica y a desafiar las leyes establecidas por la ciencia convencional. Su sueño era simple en concepto, pero imposible en ejecución: crear la primera máquina del tiempo funcional. Por años, la comunidad científica lo ridiculizó. Lo llamaban loco, un soñador perdido en fantasías imposibles. Pero Vargas no se rindió. En el sótano de su vieja casa, lejos de los ojos del mundo, construyó su invención definitiva: una cabina metálica conectada a un generador de partículas, con una consola rudimentaria para ingresar coordenadas temporales. El 12 de noviembre, a las 3:46 de la madrugada, llegó el momento. No haría pruebas con objetos inanimados. No mandaría una rata de laboratorio. Sería él quien diera el primer paso. Programó la máquina para enviar su cuerpo exactamente 10 segundos al futuro. Solo sería un pequeño salto. Lo suficiente para confirmar su éxito. Vargas se ajustó las gafas, revisó por última vez los cálculos, y con un último suspiro, presionó el botón de activación. Un destello de luz azul envolvió la cabina. Un fuerte zumbido sacudió el sótano. Y en un parpadeo, el profesor Emilio Vargas desapareció de la faz de la Tierra. Sus 3 asistentes, Daniel, Claudia y Esteban, se quedaron paralizados. Miraron la cabina vacía, conteniendo la respiración. ¿Funcionó?, susurró Claudia. 8 segundos. 9. 10. La máquina volvió a iluminarse con un estruendo, y un vórtice de energía apareció en el aire. Un fogonazo sacudió la sala. La cabina reapareció en el mismo lugar exacto. Pero algo estaba mal. La compuerta se abrió lentamente con un chirrido metálico. Estaba vacía. ¿Dónde está?, gritó Daniel, corriendo a la consola. Los registros eran claros: la máquina había funcionado. Vargas había sido enviado al futuro y traído de vuelta. Pero no estaba ahí. El pánico se apoderó del equipo. Buscaron dentro del laboratorio, en cada rincón del sótano, llamaron su nombre. Nada. No tiene sentido. Esteban revisó los monitores. No se desvió de la línea temporal. Debería estar aquí. Claudia, aún en shock, se detuvo frente a la cabina. Entonces, notó algo. En la superficie metálica de la máquina, el reflejo de los 3 asistentes se veía borroso, distorsionado. Y en medio de ellos, estaba el rostro de Emilio Vargas. Su piel era pálida, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito mudo. Intentaba hablar, pero su voz no llegaba a sus oídos. Dios mío, susurró Claudia, retrocediendo. Intentaron tocar el reflejo. Golpearon el metal, gritaron su nombre. Pero Vargas no respondía. Solo los miraba desde ese otro lado, atrapado en un abismo que no podían comprender. Los días pasaron. Cada vez que alguien se acercaba a la cabina, el reflejo de Vargas estaba allí. Siempre en el mismo lugar. Pero su rostro comenzaba a cambiar. Primero, su piel se oscureció, como si estuviera descomponiéndose. Luego, sus ojos se hundieron en su cráneo. Parecía estar muriendo en algún lugar desconocido. Pero lo peor fue cuando empezó a moverse. Una noche, Daniel se quedó solo en el laboratorio. Estaba revisando las grabaciones de seguridad cuando notó algo aterrador: en la imagen reflejada en la cabina, Vargas ya no estaba en el mismo lugar. Se levantó de golpe y miró la máquina. El reflejo estaba vacío. Contuvo la respiración y lentamente giró la cabeza hacia la ventana del sótano. Y entonces lo vio. Vargas estaba en el reflejo del vidrio. De pie, al otro lado de la habitación. Sonriendo. Daniel cayó al suelo, temblando. Corrió hacia la puerta, pero cuando miró el pomo de metal, el reflejo de Vargas estaba ahí, observándolo. Uno a uno, los asistentes desaparecieron en circunstancias inexplicables. Claudia fue la primera.
Se encerró en su apartamento después de ver a Vargas en el espejo de su baño. La policía encontró la casa vacía. No hubo señales de lucha. Esteban desapareció una semana después. Sus últimas palabras, grabadas en un mensaje de voz a Daniel, fueron: «Él está aquí. En cada reflejo. Me observa, espera el momento justo para atraparme. No quiero mirarme en ningún espejo. No quiero verlo otra vez. Dios, creo que está detrás de mí». Su teléfono cayó al suelo. El audio terminó con un susurro apenas audible. «No estás solo». Daniel se encerró en el laboratorio, cubrió todos los espejos, evitó cualquier superficie reflectante. Pero no pudo huir de su destino. Una noche, al quedarse dormido sobre la consola, escuchó un murmullo en su oído. «Tú eres el siguiente». Con el corazón latiéndole en el pecho, levantó la cabeza y miró el reflejo del monitor apagado. Vargas estaba detrás de él. Pero esta vez, no estaba atrapado. La máquina del tiempo fue cerrada para siempre, sellada en un búnker subterráneo. Nadie se atrevió a tocarla otra vez. Pero hay rumores de que, si miras en un espejo en una habitación a oscuras, puedes ver el reflejo de Emilio Vargas observándote. Esperando. Porque el tiempo no olvida. Y tarde o temprano, siempre cobra lo que le pertenece. Martín siempre se consideró una persona lógica. Era físico, analítico, meticuloso. Nunca creyó en supersticiones, ni en el destino, y mucho menos en la posibilidad de viajar en el tiempo. Esa convicción se quebró la noche en que encontró la nota debajo de su puerta. El papel estaba amarillento y arrugado, con una caligrafía temblorosa y desesperada. «No entres en la máquina del tiempo. No importa lo que pase». Martín frunció el ceño. ¿Qué significaba eso? Revisó el pasillo. No había nadie. ¿Quién la había dejado? Tiró la nota sobre la mesa y trató de ignorarla, pero algo en su interior le decía que no era una simple broma. Entonces, su teléfono sonó. Era Ramiro Luján, su mejor amigo y un brillante físico teórico. «Martín, tienes que venir al laboratorio». «Lo logré». Su voz estaba cargada de emoción y nerviosismo. «¿Qué lograste?» Hubo una pausa, y luego Ramiro susurró, como si no quisiera que nadie más lo escuchara. «La máquina. La máquina del tiempo». Un escalofrío recorrió la espalda de Martín. El mensaje en la nota, ¿cómo podía alguien saberlo antes de que ocurriera? El laboratorio de Ramiro era un búnker subterráneo, oculto de los ojos del mundo. Martín descendió por las escaleras metálicas, sintiendo una presión extraña en el aire. En el centro de la habitación estaba la máquina. Parecía un ataúd metálico vertical, con cables gruesos conectados a una consola llena de luces intermitentes. Ramiro sonreía con orgullo. ¿No es increíble? Martín sintió un peso en el pecho. Es aterrador. Ramiro se rió. Eres demasiado dramático. Solo haré una prueba, 5 minutos en el futuro. Nada complicado. Martín miró la máquina y recordó la nota. ¿Y si algo sale mal? Nada saldrá mal, aseguró Ramiro. En 5 minutos volveré y te lo demostraré. A las 11:55 de la noche, Ramiro entró en la máquina y activó la secuencia. Un zumbido llenó la sala, las luces parpadearon. Y en un destello de luz azul, desapareció. Martín se quedó solo. Los segundos pasaron. 1, 2, 3. A las 12 en punto, la máquina volvió a encenderse. Pero lo que salió de la cabina no era Ramiro. Era Martín. Un Martín pálido, con la piel pegada a los huesos y los ojos hundidos en su rostro. Parecía enfermo, aterrado, al borde de la locura. «No entres en la máquina», gritó el otro Martín, con la voz quebrada.
Por favor, escúchame. Martín sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Qué? No lo hagas, suplicó su otro yo. Es un error. Su cuerpo comenzó a desvanecerse. Primero sus manos. Luego sus piernas. Su rostro reflejaba un horror absoluto. No. Un segundo después, desapareció. La máquina se apagó. Ramiro nunca regresó. Martín estaba solo. Y la única prueba de lo que había ocurrido era la nota en su bolsillo. Martín intentó seguir con su vida. Trató de convencerse de que todo había sido una alucinación, una jugarreta de su mente. Pero no podía ignorar los hechos. Si su otro yo viajó al pasado para advertirle, eso significaba que, en algún momento, él también lo haría. ¿Y si no lo hacía? ¿Y si rompía el ciclo? Los días pasaron, y su obsesión creció. No podía dormir. No podía pensar en otra cosa. Sabía que tenía que volver al laboratorio. Una noche, sin poder resistirse más, bajó al búnker. La máquina seguía ahí. Martín encendió la consola y programó la máquina, 5 minutos al pasado. Solo para comprobarlo, murmuró. Activó la secuencia. Sintió un tirón en su cuerpo, como si algo invisible lo arrastrara. Cuando abrió los ojos, estaba en el laboratorio, 5 minutos antes. Y ahí estaba él. Su otro yo. Entrando por la puerta, con la misma expresión de incredulidad. Ahora entendía. Si no advertía a su otro yo, el ciclo se rompería. ¿Y si el ciclo se rompía, qué pasaría? No entres en la máquina. Te lo suplico. Su otro yo retrocedió, con la misma expresión de horror que él había tenido. Entonces, Martín sintió un escalofrío. Algo estaba mal. Su piel comenzó a desvanecerse. No. Su visión se volvió borrosa. Y en un instante, dejó de existir. El otro Martín se quedó solo en el laboratorio. Miró a su alrededor, con el corazón palpitando. Miró la máquina. Miró la nota en su bolsillo. Y entonces lo comprendió. La paradoja no tenía solución. Siempre volvería al laboratorio. Siempre intentaría advertirse. Siempre desaparecería. Porque la paradoja no era un error en el tiempo. Era una trampa. Un laberinto del que nunca escaparía. Siempre había sido así. Siempre lo sería. Y en lo más profundo de su mente, comprendió la verdad más aterradora de todas. Tal vez nunca hubo un primer Martín. Tal vez, él solo era la sombra de alguien que ya no existía. Un eco atrapado en el tiempo. Un fantasma de sí mismo. Álvaro no era un hombre supersticioso. Como restaurador de antigüedades del Museo de Historia Natural, estaba acostumbrado a trabajar con objetos que cargaban historias trágicas y leyendas absurdas. Libros encuadernados en piel, muñecos supuestamente malditos, amuletos de civilizaciones extintas, nada de eso le afectaba. Pero aquella noche, cuando se encontró con el espejo cubierto por una tela oscura, sintió algo diferente. El marco dorado estaba tallado con símbolos extraños, curvas entrelazadas que parecían moverse ligeramente si los miraba de reojo. El vidrio estaba impoluto, a pesar del polvo y la suciedad de los demás objetos del almacén. Los documentos que lo acompañaban eran aún más inquietantes. Pertenecía a Víctor Salcedo, un científico que pasó los últimos años de su vida obsesionado con el tiempo y la percepción de la realidad. Había encerrado el espejo en una habitación sellada con cadenas. No mires fijamente, no creas en lo que ves, nunca lo toques. Álvaro rió entre dientes. Vaya, esto parece sacado de una historia de terror. Con un movimiento brusco, retiró la tela que lo cubría. Y entonces, la risa desapareció de su rostro.
El espejo reflejaba la habitación, pero no exactamente como era. Las luces parecían más tenues, las sombras más densas. Pero lo que más le inquietó fue su propio reflejo. Sus ojos no eran los suyos. Parecían más oscuros, más hundidos. Casi, como si alguien más lo estuviera mirando desde dentro. Los días siguientes, Álvaro trató de convencerse de que todo era un juego de luces. Pero cada vez que pasaba frente al espejo, notaba algo diferente. Una noche, mientras trabajaba en el almacén, alzó la mano y notó algo que lo paralizó. Su reflejo tardó un segundo en imitarlo. Era apenas un retraso leve, pero suficiente para que el miedo se instalara en su pecho. Al día siguiente, ocurrió algo peor. Cuando parpadeó, su reflejo no lo hizo. Retrocedió con el corazón latiéndole en los oídos. No, es imposible. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa noche, mientras se alejaba del espejo, sintió un escalofrío. Miró el reflejo de la habitación una vez más, y entonces lo vio. Al fondo, junto a la puerta, había una sombra. Una silueta oscura. De espaldas. Pero, no estaba en la habitación real. Solo en el reflejo. El aire se volvió denso, pesado. La figura comenzó a girarse lentamente. Álvaro sintió un pánico primitivo y salió corriendo, sin atreverse a mirar atrás. Mientras cerraba la puerta del almacén, juró escuchar un susurro salir del espejo. Aquella noche, Álvaro despertó con una sensación extraña. Miró a su alrededor. Todo parecía igual en su apartamento, pero algo se sentía erróneo. La luz de la luna era diferente, más azulada. El aire tenía un olor metálico. Encendió la televisión. No había señal. Tomó su teléfono. Sin red. La angustia comenzó a consumirlo. Fue al baño y se miró al espejo. Y entonces su reflejo le sonrió. Pero él no lo había hecho. Su respiración se aceleró. Dio un paso atrás y corrió a la ventana. El mundo afuera estaba vacío. No había luces en las casas. No había autos. No había nadie. El miedo lo empujó a salir a la calle. El silencio era absoluto. No había viento. No había sonidos. Era como si estuviera en una copia imperfecta del mundo real. Entonces, comprendió la verdad. No estaba en su realidad. Había cruzado al otro lado del espejo. El museo estaba abierto de par en par, como si alguien lo hubiera estado esperando. Álvaro bajó corriendo al almacén y se paró frente al espejo. Y ahí estaba su reflejo. Pero no era un reflejo. Era el mismo, sonriendo con satisfacción. Gracias, susurró su otro yo. Por fin soy libre. Álvaro sintió un tirón en el pecho. Todo se oscureció. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en la habitación. Estaba dentro del espejo. Miró a su alrededor, aterrorizado. El mundo era solo un reflejo sin vida. Y al otro lado, su otro yo lo miraba con calma. No te preocupes, dijo el impostor. Alguien tiene que quedarse aquí. Álvaro golpeó el vidrio desesperado, pero su copia solo rió. Se alejó lentamente del espejo y apagó la luz del almacén. Álvaro gritó, pero nadie podía escucharlo. Días después, el Álvaro que quedó en el mundo real recomendó destruir el espejo. No tiene valor histórico, dijo casualmente. No vale la pena conservarlo. Pero la directora del museo sonrió. Lo pondremos en la exhibición de objetos paranormales. A la gente le encantan estas cosas. El impostor sonrió. Sí, seguro les encantará. Aquella noche, antes de irse, se detuvo frente al espejo una última vez. Acarició el vidrio con los dedos.
Desde el otro lado, unos ojos desesperados lo miraban con pánico. Pero él ya no tenía por qué preocuparse. Él estaba en el mundo real. ¿Y su reflejo? Se quedaría atrapado para siempre. Pero Álvaro sabía que no sería el último. Porque tarde o temprano, alguien más miraría el espejo demasiado tiempo. Y cuando eso pasara, habría otro intercambio.